Hola, buenos días. Bien. Gracias. Listo. Pues empezamos. El día de hoy para continuar con el curso de tumores hepáticos, vamos a continuar con hepatocarcinoma infantil y otras neoplasias hepáticas. ¿Sí, ya? Bien. Entonces, iniciando pues un poquito con la epidemiología de los tumores hepáticos en pediatría, tenemos que los tumores hepáticos como una entidad en el cáncer pediátrico representa un 1% de todos los tumores en pediatría, de los cuales una de las divisiones que tenemos lo dividen como epiteliales, mesenquimatosos y otros. Entonces, basados en esa división, 2/3 partes de todos los tumores los van a englobar dentro de los epiteliales y los mesenquimatosos. Y ya luego, pues el tercio restante, pues están los demás. Dentro de los epiteliales vamos a tener el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular. Entonces, de todos estos tumores hepáticos malignos, tenemos que el hepatoblastoma va a representar igual las 2/3 partes de todos estos tumores malignos y ya el hepatocarcinoma 1/3 con los otros tumores restantes. Y para recordar un poquito, que ya se mencionó pues anteriormente, como sabemos, el hepatoblastoma, pero para contrastarlo con el hepatocarcinoma, es típico en menores de 3 años y puede tener inclusive una presentación congénita. Y se ha visto que en los últimos tiempos ha habido un aumento en su incidencia y esto principalmente lo asocian a que con las técnicas que tenemos en las unidades de terapia intensiva neonatal ha aumentado la supervivencia en los pacientes prematuros y en aquellos menores a 1.500 gramos. Entonces, en contraste con el hepatoblastoma que ya vimos anteriormente, tenemos al hepatocarcinoma que suele verse pues en niños un poquito más grandes, puede presentarse tanto en un hígado cirrótico como en un hígado no cirrótico o con fibrosis. A diferencia del hepatoblastoma, tiene una respuesta pobre a la quimioterapia, por lo que tiene una tasa de supervivencia mucho menor. El diagnóstico histológico suele ser complejo en estos casos del carcinoma hepatocelular. Y pues algo importante que debemos de tener en cuenta es que puede ocurrir una superposición entre la morfología, las características histopatológicas del hepatoblastoma y el hepatocarcinoma, por lo que esto puede conllevar a un reto diagnóstico en cuanto al patólogo cuando se enfrenta pues a la muestra del tejido. Entonces, hablando de esta superposición entre las características de un hepatoblastoma versus un carcinoma hepatocelular, se ha identificado más o menos hace 2 décadas ciertas características o aquellos pacientes que se pensaba que tenían un hepatoblastoma. Sin embargo, cuando se observaba en las características histopatológicas de esos tumores, tenían características híbridas, es decir, tenía ciertas características de hepatoblastoma y ciertas características de un carcinoma hepatocelular. Y esto se vio principalmente en aquellos pacientes que se daba una quimioterapia neoadyuvante, luego se resecaba y se observaba al microscopio esta muestra. Entonces, se le denominó a esta entidad o a este tipo de tumor que tenía estas características híbridas, se le denominó tumor hepático transicional. Es decir, era un tumor epitelial como el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular que era poco definido y que tenía características de ambas patologías. Este era típico o esta entidad es típica de niños mayores y suele ser clínicamente muy agresivo. ¿Qué pasa o cuál es la controversia con esta entidad? Es que como se identificó principalmente en aquellos pacientes que tenían una quimioterapia neoadyuvante antes de que se observara la muestra, pues se pensó pues, en cierto momento que no era tanto como una entidad diferente, sino que eran cambios por la quimioterapia que ocurrían en ese tumor y luego se observaban y ya adoptaban ciertas características no tan típicas de un hepatoblastoma. Sin embargo, a medida que fue avanzando el tiempo y ya pues se modernizó en cuanto a los estudios moleculares y citogenéticos, se pudo hacer un perfil genómico de este tumor y sí se evidenció
que efectivamente pues tenía características intermedias entre un hepatoblastoma y ciertas características moleculares y citogenéticas de un hepatocarcinoma. Y ya para el 2004 se le denomina o se reconoce como una entidad propiamente dicha a este tumor hepático transicional y lo clasifican dentro de las neoplasias hepatocelulares no especificadas. Y estas son las siglas. Entonces, ya para empezar a hablar propiamente de lo que es el hepatocarcinoma infantil, como mencioné, pues dependiendo de la bibliografía donde se revise, este va a representar del 20 al 30% de los tumores hepáticos malignos en pediatría y tiene una alta tasa de irresecabilidad al momento del diagnóstico. Igual esto es uno de los factores que contribuye a su mal pronóstico. Suele pues presentarse en niños y adolescentes, no tanto pues en más pequeñitos, aunque tiene pues una incidencia un poco bimodal y o representa un desafío terapéutico porque este suele tener una menor respuesta a la quimioterapia comparado pues, con su contraparte que es el hepatoblastoma. Entonces, hablando de la epidemiología, a nivel general, este va a representar el 0.3% de todas las neoplasias pediátricas y, como mencioné, el 30% de los tumores hepáticos. En cuanto a su incidencia, ajustada por la edad, este suele tener una incidencia de 0.41 por millón de habitantes, pero suele ser más alta un poquito, hasta el doble en adolescentes, hasta 0.8 por millón de habitantes. Como mencioné, tiene una distribución un poquito pues, más bimodal. Tiene un primer pico que se representa o se presenta al primer año de vida y luego tiene un segundo pico que está a la adolescencia, aproximadamente entre los 12 y 15 años de edad. En cuanto a la distribución por sexo, tiene una predilección un poquito mayor en varones, de 1.2 a 2.5 es a 1. Sin embargo, se ha identificado que en ciertos países asiáticos esta predilección por el sexo suele ser muchísimo mayor. En algunas regiones se reporta que suele ser hasta 13 es a 1 en algunos pues, países asiáticos. Entonces, como mencioné, el carcinoma hepatocelular esta entidad suele ser mucho más frecuente pues, en adultos, está mucho más estudiado que pues, en la población pediátrica. Sin embargo, pues tiene muchas diferencias, es decir, no es una extensión del hepatocarcinoma en el adulto con las mismas características en niño. Entonces, aquí podemos ver las diferencias principales y es que una de ellas en adultos suele ocurrir tras una inflamación crónica hepática, ya sea por alcohol, por pues, virus o por hígado graso. En niños igual puede ocurrir secundario a estos factores inflamatorios, sin embargo, se añade que hasta un 30% de los niños pueden tener esta entidad en un hígado sano y que además de esto hay muchas enfermedades metabólicas que predisponen a la aparición de esta entidad, que no suele ocurrir en adultos. Además de esto, en adultos igual suele afectar mucho más a varones que a mujeres. Sin embargo, en niños la predilección, como vieron un poquito atrás, no es tan marcada esa predilección por hombres versus en mujeres. En adultos, la incidencia ha ido en aumento a medida pues, que aumentan estas enfermedades inflamatorias hepáticas. Sin embargo, en niños, la incidencia a lo largo de los años se ha mantenido más o menos estable. Y en el adulto, el curso clínico de cómo va a, pues, a desarrollarse la patología en el adulto suele estar muy influenciado por las comorbilidades que tenga este pues, individuo. Sin embargo, en el niño no suele estar influenciado tanto el cuadro clínico por las comorbilidades que presente el paciente. Además de esto, lo que refuerza un poquito más esto de que el hepatocarcinoma en niños no es similar al del adulto es que la biología molecular pues es muy diferente entre uno y otro. En el adulto tiene múltiples vías alteradas como la del JAK-STAT, WNT de beta-catenina, TP53, mTOR y del factor de crecimiento epitelial. Y en niños principalmente hay disminución de la ciclina D1, pérdida de la heterocigosidad del cromosoma 13, hay mutaciones acumulativas y en la variante fibrolamelar específicamente tenemos esta mutación de DNAJB1 que es pues específica de esta variante del carcinoma hepatocelular. Entonces, en cuanto a los subtipos de pues este tumor, lo podemos dividir en dos grandes grupos principalmente.
aquellos que están asociados a enfermedades hepáticas preexistentes y aquellos que están o que se producen en un hígado que es estructuralmente sano. Em, Esta variante, o sea, aquel hepatocarcinoma que ocurre en un hígado sano, suele ser más frecuente en adolescentes y ya asociado a enfermedad hepática preexistente más en lactantes. Ambos grupos pueden presentar distintas formas de diferenciación histológica y comportamiento clínico, por eso nos ayuda mucho o nos orienta a lo que es el pronóstico, cómo vamos a hacer la vigilancia, cuáles serían las indicaciones de trasplante basado en si hay o no una enfermedad hepática preexistente. Entonces, en los que no tienen enfermedad hepática previa, se clasifican principalmente o están principalmente el hepatocarcinoma clásico y la variante fibrolamelar. Y de las enfermedades hepáticas de base que nos suelen predisponer pues a esta entidad, tenemos principalmente la tirosinemia tipo 1, la colestasis progresiva, la glucogenosis tipo 1 y la hepatitis viral crónica, que pues más adelante voy a mencionar cómo cada una se relaciona con este tipo de tumor. Entonces, la importancia de que nosotros identifiquemos un paciente con estas enfermedades hepáticas de base radica en que nos ayuda o nos orienta a realizar un seguimiento por parte de pediatría, ya que, por ejemplo, en la tirosinemia tipo 1 se recomienda que inclusive se diagnosticó el paciente con tirosinemia tipo 1, se realice seguimiento con alfa-feto y ultrasonido cada 3 a 6 meses dependiendo de las guías. Entonces, prácticamente lleva un seguimiento muy estrecho en estos pacientes. Entonces, como mencioné, los principales factores en pediatría son los genéticos, los infecciosos y los metabólicos. Y el 30% ocurre en un hígado sano, pues aquí básicamente se ve pues, el desarrollo de estas, de cómo va ocurriendo cambios histopatológicos en el hígado, luego por ejemplo, un hígado graso que luego pues lleva a fibrosis, que hay formación de cicatrices, esas cicatrices se endurecen, el hígado pues hay disfunción en cuanto a al hepatocito y ya puede predisponer a este tipo de tumor. Entonces, empezando por ejemplo con la infección crónica por virus de hepatitis B. Esta tiene una tasa un poquito mayor en Asia y África como factor predisponente, ya que se ha identificado que hasta el 70% de los pacientes con hepatocarcinoma pediátrico tienen una infección perinatal por virus de la hepatitis B. Este riesgo va a ser mayor cuando la madre tiene positividad tanto para el antígeno de superficie como el de replicación. Entonces, por eso el seguimiento pues prenatal es importantísimo para prevenir pues esta infección perinatal. Y de hecho se considera que el riesgo residual está presente inclusive tras una inmunización pues que se realice de forma incompleta. Entonces el mecanismo por el cual este virus nos va a predisponer al hepatocarcinoma es que la infección por el virus va a integrarse el genoma del virus al ADN del hepatocito. Entonces una vez se integra al ADN del hepatocito provoca una inestabilidad genómica que ayuda o que nos hace o hace que el hepatocito exprese proteínas oncogénicas, como la principal que se identificó fue la HBX. Entonces, esas proteínas oncogénicas son las que dan pues con la fisiopatología de la enfermedad. Como mencioné también, trastornos metabólicos y errores innatos del metabolismo se relacionan mucho en pediatría, principalmente la más descrita, la tirosinemia tipo 1, por una acumulación de succinilacetona que lleva a una mutagénesis hepática. Entonces, como aquí vemos, en cuanto a la patogenia de la tirosinemia tipo 1, lo que normalmente debería de ocurrir es tenemos proteínas en los alimentos con aminoácidos como la tirosina. Entonces, esta tirosina a través de la enzima fumaril acetato hidrolasa va a transformar la tirosina en ácido fumárico y ácido acetoacético. Entonces, en los casos de la tirosinemia tipo 1, se ingiere la proteína, se descomponen en sus aminoácidos como la tirosina, entonces no tenemos la enzima que nos dé pues, los productos antes mencionados, entonces se acumula la succinilacetona
que ocasiona pues toda la sintomatología. Entonces, en estos pacientes, la acumulación de esta succinilacetona a nivel hepático es que lleva a al desarrollo de este tumor. Entonces, otras enfermedades, trastornos metabólicos que se relacionan también igual a la enfermedad de almacenamiento de glucógeno a nivel hepático, tanto el tipo 1 como el tipo 3. Igual, enfermedad por depósito, la enfermedad de Wilson, que menos frecuente, pero también es em, asociada. Otra de pues, las condiciones que predisponen, tenemos la colestasis crónica y las enfermedades hepáticas genéticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos pacientes? Es que el daño hepático crónico y sostenido que ocurre pues, en todas estas patologías que llevan a una colestasis que se sostiene en el tiempo, va a producir que se generen unos nódulos a nivel hepático y a nivel de las vías extrahepáticas. Entonces, la formación de estos nódulos por la colestasis lleva a que con el tiempo puedan transformarse de forma maligna o tendan a la transformación maligna, estos nódulos ya preexistentes. Entonces, esta displasia nodular entonces ya condiciona al desarrollo del hepatocarcinoma. De las que principalmente están descritas es la colangitis esclerosante primaria. También, pues, el síndrome de Lagir y déficit de proteínas canaliculares. Y pues algunos síndromes que prácticamente pues son muchos de los que están ya descritos en el hepatoblastoma, pero tenemos el síndrome de Bedwick-Wiedemann, el síndrome de Li-Fraumeni y la ataxia telangiectasia. Pero como mencioné también pues en un hígado no cirrótico podemos pues ver el desarrollo de la enfermedad. Aquí, pues, esto es más a forma de estudio, pues, una tablita que encontré en uno de los artículos, en la cual se resumen todos los factores de riesgo que predisponen a hepatocarcinoma y, pues, o básicamente el mecanismo por el cual el factor de riesgo, pues, predispone a la patología. Entonces, pues, aquí se resume básicamente todas estas condiciones que ya mencioné. En cuanto a la anatomía patológica pues, del hepatocarcinoma, tenemos que presenta diferentes patrones proliferativos. Están descritos un patrón sólido, trabecular, acinal, esirroso y ocasionalmente suele tener un patrón de células claras o de esteatosis. Aquí vemos algunos de los patrones que se describen en cortes pues, histopatológicos. Aquí el patrón trabecular, el pseudoacinal, el hialino con inclusiones eosinofílicas y de células claras. Entonces, hay diferentes clasificaciones. Tenemos la de la OMS y la de Edmondson y Steiner. En esta clasificación lo va a dividir en diferentes subtipos. Se clasifica en el carcinoma hepatocelular no fibrolamelar, que este representa el 73% de todos los casos, el fibrolamelar, que representa el 25%, y el de células claras, que representa el 2%. Entonces, Edmondson y Steiner dividieron o el carcinoma hepatocelular por grados, dependiendo de las características del núcleo, de las mitosis y si presenta o no anaplasia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las diferencias histopatológicas o que nos va a diferenciar en el grado 1, 2, 3 y 4. Tenemos, por ejemplo, el grado 1. Vamos a presentar que es un corte pues, más homogéneo, que tiene núcleos prácticamente normales. Em, en grado 2 va a tener pleomorfismo leve, grado 3 va a tener el núcleo moderado pleomorfismo y va a tener distribución irregular de la cromatina, y ya el grado 4 va a tener un pleomorfismo marcado con núcleos bizarros o que pierden prácticamente la anatomía normal. Otro de los factores que también utilizamos para clasificar los grados es los nucleolos. Entonces, los dividen dependiendo de qué tan lejos se pueda ver el nucleolo. Por ejemplo, un grado 1, el nucleolo prácticamente no se ve en el 400X. Un grado 2 son evidentes a una distancia de 100 a 200X. Un grado 3 son nucleolos ya grandes que se ven desde el 100X. Y grado 4 son nucleolos prominentes que se ven desde el 40X.
Y otro de los factores que tenemos en cuenta es la arquitectura general de del tejido. Un grado uno tenemos que hay trabéculas, que son aproximadamente de 2 a 3 células de amplio. Grado 2 tenemos el patrón pseudoglandular. Grado 3 hay trabéculas medianas de 4 a 10 células de amplio. Y el grado 4 son macrotrabeculares, es decir, las trabéculas van o abarcan más de 10 células y tienen patrones bizarros en cuanto a la distribución de las células. En cuanto a la inmunohistoquímica, esas son las tinciones que se presentan tanto positivas como negativas en estos pacientes. Tenemos arginasa 1, EPAR 1, CK19, Glipican 3 y P53. La CK7 y la betacatenina suelen estar negativas en carcinoma hepatocelular. Y bueno, aquí este cuadrito que nos da en cuanto a los marcadores o tinciones, resalté pues las más importantes que nos ayudan a diferenciar en cuanto al hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína por inmunistoquímica suele ser variable en el carcinoma hepatocelular, pero suele estar positiva en la mayoría de los casos de pacientes con hepatoblastoma. La CK7 suele estar negativa en el carcinoma hepatocelular, pero suele estar positivo en el componente ductal del hepatoblastoma. La beta-catenina suele estar negativa en el carcinoma hepatocelular, pero suele estar frecuentemente mutada en el hepatoblastoma, principalmente nuclear y citoplasmático. Y el P53 suele estar positivo en el carcinoma hepatocelular y negativo en hepatoblastoma. Y la siguiente clasificación, igual que utilizan la Organización Mundial de la Salud, un poquito más sencilla para el carcinoma hepatocelular de cuanto a la histología, lo clasifica en poco diferenciado, bien diferenciado y moderadamente diferenciado. Esto pues implica diferencias en el comportamiento del tumor y básicamente pues toma las mismas características de la clasificación que mencioné anteriormente, que usan los acinos, si tiene cápsula fibrosa y si tiene o no trabéculas. Entonces, el bien diferenciado, como mencioné, pues ya más trabéculas, tiene pseudoacino y produce bilis. El moderadamente diferenciado, ya las trabéculas son un poquito más grandes y puede tener bilis presente. La beta-catenina puede ser focal nuclear en algunos casos y el poco diferenciado, las suelen ser más pequeñas, núcleo hipermórfico, mitosis presente, con necrosis y con la reticulina se pierde el patrón arquitectural normal. En cuanto al sistema de estadificación que se utiliza para el carcinoma hepatocelular, realmente no hay un sistema propiamente desarrollado para los niños que esté validado como con otros tumores. En los adultos se utilizan múltiples sistemas como el BCLC, el sistema de Milán, que es de los ampliamente utilizados, pero en niños, lo que se ha visto un poquito más utilizado es que adaptan un poquito el pretext, que a pesar de que está desarrollado para hepatoblastoma, pues ocasionalmente se utiliza para el carcinoma hepatocelular. Esta clasificación de Milán aquí tenemos los criterios, los traje, a pesar de que está utilizado o se creó para adultos, pues se utiliza mucho en las bibliografías que revisé en carcinoma hepatocelular en pediatría. Entonces, ellos tienen criterios, básicamente se desarrolló para ver quién o no era candidato a un trasplante hepático. Entonces, los criterios de Milán son los siguientes. Un tumor único que sea igual o menor a 5 centímetros o hasta 3 tumores, pero que todos sean iguales o menores a 3 centímetros y que haya ausencia de invasión vascular macroscópica y que haya ausencia de diseminación extrahepática. Esos son los criterios pues, de Milán que siguen para el hepatocarcinoma en adultos. Em, en casos pediátricos, ¿qué se ha visto? Que pacientes que tienen criterios más allá de Milán, que se considera un criterio más allá de Milán, aquel paciente que no cumple con estas características, se ha visto que a pesar de que no cumplen con estas características, se benefician de trasplante hepático que no se hace en adultos. Entonces, ¿qué limitaciones tiene este sistema que les mencioné anteriormente? Básicamente, el sistema de Milán fue desarrollado en pacientes adultos con carcinoma hepatocelular y en un hígado que era previamente cirrótico. Este se basó en pacientes que tenían tumores pequeñitos y bien delimitados. Entonces, ¿por qué era esto? Porque se veía que había
se quería limitar qué tantos pacientes se trasplantaban, no había tantos órganos disponibles para realizar trasplante, entonces ellos cerraron mucho los criterios que tenían para decir que un paciente era un candidato o no a un trasplante hepático. Entonces, en los adultos, un paciente con tumor grande o sin cirrosis, pues no era aplicable al trasplante. Entonces, el objetivo principal de desarrollar estos criterios era usar eficientemente los órganos que ya de por sí son escasos. Entonces, ¿cuál es la realidad en pediatría? Que prácticamente es muy raro el niño que cumpla con estos criterios, porque en niños el hepatocarcinoma suele ser con tumores más grandes, la mayoría mayores, con un tamaño mayor a 5 centímetros, y suele ser en un hígado no cirrótico. Como mencioné, uno de los criterios de Milán es, o se desarrolló en pacientes con hígados cirróticos. Entonces, la otra de las características que tenemos en niños es que en el adulto no suele responder a quimioterapia, pero ¿qué se ha visto en pediatría? Que a pesar de que ese paciente no tiene un criterio para resecarlo al diagnóstico, si se le da quimioterapia neoadyuvante, se le hace un downstaging. Esto no es más que darle la quimioterapia con el fin de que se reduzca el tumor, hacerlo más pequeño, baja el estadiaje y ahí se puede realizar una resección. Entonces, el trasplante en niños se plantea inclusive en aquellos pacientes que no cumplen con estos criterios de Milán y que se han visto buenos resultados. Entonces, en cuanto a la presentación clínica de los pacientes con carcinoma hepatocelular, los síntomas más comunes, igual que como en todo tumor hepático, tumor intraabdominal, una masa palpable y dolor abdominal. Eh, perdón. En casos avanzados se suele acompañar de caquexia e ictericia por los signos de hepatopatía crónica. Entonces, además de esto, podemos ver ascitis, varices, encefalopatía o esplenomegalia si ya el daño hepático pues, ha avanzado lo suficiente. Hasta un tercio de los casos de carcinoma hepatocelular son diagnosticados de forma incidental por imagen antes de que ocurran cualquiera de estos síntomas que mencioné. Y las características que suele tener esta masa es que suele o palparse un hígado duro con bordes irregulares y que en la superficie suele ser nodular. Entonces, ya una vez tenemos pues la asociación de esta masa hepática, nos iríamos a las imágenes. Entonces, en cuanto a las imágenes de los más accesibles, tenemos la ecografía abdominal. Entonces, ¿cómo se va a identificar este tipo de tumor en ultrasonido? Por lo general es una lesión hepática que suele ser heterogénea, que puede ser hiperecogénica o mixta. Hay aumento de la vascularidad con el Doppler color y puede haber trombosis de la porta o una masa satélite. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una imagen, en este caso pues es hipoecoica, pero igual corresponde a un carcinoma hepatocelular con invasión microvascular. También tenemos la tomografía trifásica. En la tomografía trifásica, las características que suele presentar este tumor es que suele tener un realce arterial precoz y que se lava rápido en la fase venosa. Entonces aquí, por ejemplo, este corresponde a un pacientito de 14 años, igual que fue diagnosticado con un carcinoma hepatocelular. Esta es la fase arterial y esta es la fase venosa. Como se puede pues, ver en la imagen, presenta un realce, esta es la masa en la fase arterial y esta es la fase venosa, que como vemos prácticamente pues ocurrió un lavado completo y pues se ve levemente un poquito pues más similar al tejido normal. Puede tener o no pseudocápsula cuando la lesión es grande y pues la tomografía es útil para evaluar la extensión tanto intrahepática como metástasis pulmonares. Y otro de las herramientas que tenemos para hacer estudio de imagen es la resonancia. Pero en este caso se usa un gadolínio hepatoespecífico, que pues es el medio de contraste que se implementa para cuando se piensa pues, en masa hepática. Este tiene mejor sensibilidad que la tomografía para detectar lesiones pequeñas. En este se suele ver una restricción a la difusión en la secuencia de difusión y en la fase hepatobiliar suele tener una ausencia de captación. Esta ausencia de captación suele ser característica en el carcinoma hepatocelular. Aquí se puede ver pues igual la masa
en resonancia magnética, que es un poquito más heterogénea, y con realce a la administración del medio de contraste. En cuanto a los marcadores tumorales y la realización de biopsia en pacientes con este tipo de tumores, tenemos que la alfa-fetoproteína, igual que en hepatoblastoma, es el marcador más utilizado, pero es sensible solo del 67 al 92% de los casos. Tiene ciertas limitaciones la alfa-fetoproteína en este contexto, principalmente que en pacientes con la variante fibrolamelar, que como vimos hasta un 30% puede presentar esta variante, no se suele elevar alfa-fetoproteína. O en el caso de que el paciente tenga una enfermedad hepática crónica, igual suele estar dentro de valores normales. Y en pacientes que tienen tirosinemia tipo 1, ellos de por sí ya tienen alfa-fetoproteína un poquito más elevada, por lo que suele dificultar la interpretación de la alfa-fetoproteína. Ahí radica la importancia de que una vez se ha diagnosticado el paciente, se le realicen controles de alfa-fetoproteína por lo menos cada 6 meses para poder llevar el registro de los niveles normales que maneja ese paciente. Hay otros marcadores, aparte de la alfa-fetoproteína, que se han investigado, pero que se han usado un poquito más en adultos que en niños. Uno de estos es la fracción L3 de la alfa-fetoproteína. Esta pues se asocia principalmente a malignidad en estos tipos de tumores, pero igual no ha sido validada tanto pues en pediatría. Y en algunos pacientes tenemos la DCP o proteína inducida por ausencia de vitamina K. En estas, ya en un paciente con daño hepático, con disminución de la vitamina K, se ha visto que elevan esta proteína, la DCP, y puede utilizarse como un marcador indirecto de este daño hepático, pero igual es poco usada. Y la Glipican 3, igual esta es más específica porque se sobreexpresa específicamente en carcinoma hepatocelular, pero igual no está estandarizado en pediatría. Entonces, ¿en qué casos se indica la biopsia? En una lesión que no cumpla con criterios radiológicos típicos, en niños sin hepatopatía de base y en pacientes que tengan resultados de alfa-fetoproteína que no sea concluyente. Entonces, ¿cómo se maneja en pediatría pues el carcinoma hepatocelular? Los tres pilares del diagnóstico, del manejo de estos pacientes, tenemos la resección quirúrgica, el trasplante hepático y la quimioterapia con o sin terapia dirigida. El pronóstico, sabemos que históricamente es desfavorable en carcinoma hepatocelular, pero ha mejorado pues un poco a medida que ha avanzado el tiempo con la cirugía y el trasplante. En cuanto al sistema de pretext, desarrollado para hepatoblastoma, utilizado por COP, el COG, el grupo japonés y el CHIC, se puede implementar igual en carcinoma hepatocelular, a pesar de que no está desarrollado para este. Igual los factores de anotación tienen cierta utilidad en estos tipos de tumores para pues planificar resección quirúrgica o trasplante, quimioterapia. Entonces, en cuanto a la resección quirúrgica, está indicada si el tumor es resecable sin invasión o metástasis. Si en estos casos que se haga la resección quirúrgica, el gol o la meta es que se realice la resección con márgenes negativos. La tasa de resecabilidad inicial en estos pacientes suele ir de un 27 a un 40% y la sobrevida a 5 años suele ser de un 53% en estos pacientes a pesar de que tengan una resección quirúrgica inicial. Y el trasplante hepático en niños con carcinoma hepatocelular está indicado en tumores que sean irresecables sin enfermedad diseminada es superior a la resección en enfermedad multifocal o con invasión vascular y la sobrevida a 5 años es mucho mejor, sube hasta un 85% en los pacientes que se trasplantan. Igual, como mencioné, los criterios de Milán no se aplican tanto en pediatría debido a que se ha visto buenos resultados a pesar de que el paciente no cumpla con los criterios que mencioné anteriormente. En cuanto a la quimioterapia, tenemos que el carcinoma hepatocelular es menos quimiosensible que su contraparte de hepatoblastoma y los esquemas que se han estudiado principalmente tenemos el PLADO con cisplatino y doxorubicina. Se ha visto que los pacientes con este tipo de patología tienen una respuesta parcial en el 50% más o menos de los casos y más que curativo, el rol de estos esquemas PLADO en carcinoma hepatocelular tienen
un rol como terapia de inducción a la resecabilidad o como puente para un trasplante hepático. Es decir, se utiliza con el fin de o trasplantar el paciente o de hacerle la resección quirúrgica. Las limitaciones que tiene este esquema en estos pacientes es que suele ser mucho más resistente, hasta un 50%, y que a pesar de que se administre pues, el esquema completo, la supervivencia global con quimioterapia sola suele ir máximo hasta un 30% en estos pacientes. Se han desarrollado o identificado algunas terapias dirigidas que se implementan en estos pacientes, como uno de los principales, que es el sorafenib. El sorafenib, que es un inhibidor multiquinasa del RAF, del factor de crecimiento endotelial y de plaquetas, está aprobado en adultos y en algunos protocolos, igual con niños, se utiliza sorafenib. Pero según estuve revisando, más lo utilizan como uso compasivo, no tanto como con fines curativos en niños. Y en cuanto a los efectos adversos que hay que vigilar en el uso pues, del sorafenib, tenemos el que igual se va a mencionar más adelante cuando veamos la terapia dirigida, pero manopía, hipertensión, diarrea y fatiga. Y hay otras terapias emergentes que igual pues vamos a ver más adelante, pero antifactor de crecimiento endotelial como el bevacizumab, contra el emetor como everolimus, anti-PD1 como nivolumab, y hay algunos estudios que están inclusive pues, abiertos ahora que utilizan en combinación quimioterapia tradicional, es decir, un plado con inhibidores de la tirosinquinasa. Aparte de la quimioterapia, la resección quirúrgica y el trasplante, hay ciertas intervenciones radiológicas que se han implementado principalmente en adultos, pero que también tienen su utilidad en niños. Dentro de estas tenemos la quimioembolización transarterial, igual, pues aquí tenemos una imagen que básicamente ejemplifica así como un diagramita. Igual la quimioterapia se canaliza pues de forma arterial con el fin de llegar directamente pues a la arteria que suple el tumor, tratando de embolizar el mismo y cortar este riego o el flujo sanguíneo que llega al mismo. Entonces, la más utilizada ha sido la quimioembolización transarterial. También tenemos ablación por radiofrecuencia, radioembolización y quimio intraarterial hepática. Estas se indican principalmente en un paciente con un tumor que no sea resecable, como puente al trasplante hepático o en casos de recaída local. Tiene ciertas limitaciones todos estos procedimientos o intervenciones radiológicas, y es que es una técnica igual que no está tan ampliamente practicada por los radiólogos intervencionistas, y que el acceso es un poco limitado en pediatría. Igual, como todo procedimiento quirúrgico, tiene riesgos anestésicos, riesgos hepáticos y riesgos vasculares. Se ha visto que en pacientes con enfermedad no resecable que se someten a quimioembolización arterial tienen una sobrevida tras el procedimiento de hasta 14 meses, entonces puede ser una opción en aquellos pacientes igual que no pueden ir a trasplante, que no pueden ir a resección, la quimioembolización transarterial. Entonces, como mencioné, hay muchas patologías que predisponen a este tipo de tumor, por lo que hay diferentes guías que recomiendan vigilancia en pacientes pediátricos con estas patologías. Entonces, por ejemplo, en todas estas patologías se recomienda ultrasonido y alfafeto cada 6 meses. En niños con cirrosis, hepatitis B crónica, glucogenosis, déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, pacientes con shunts portosistémicos y obstrucción del flujo venoso hepático. Todos esos pacientes igual deben de recibir ese seguimiento. Y se acorta a 3 meses este seguimiento con ultrasonido y alfafeto en pacientes con deficiencia de la bomba transportadora de sales biliares o pacientes con tirosinemia. Entonces, igual, este es un algoritmo que nos dice básicamente lo que debemos de pensar en cada uno de los casos. Está muy bonito. Les pone básicamente en un paciente que se sospecha el carcinoma hepatocelular, que se hace el estudio de imagen, alfa-fetoproteína, otros marcadores tumorales. Entonces, si tiene una enfermedad hepática de base,
dependiendo si es en un hígado no cirrótico o cirrótico. Si es en un hígado no cirrótico, entonces si es resecable, se lleva a resección el paciente. Si no es resecable, se le da quimioterapia como un plado, superplado con sorafenib o inmunoterapia o intervención radiológica y pues se dejan pues en observación. Si es en un hígado cirrótico, te dice cuáles son las patologías que debes de tomar en cuenta o investigar. Entonces, si este tiene si es focal, o dependiendo si tiene unifocal, pretexto 1 y 2, se lleva a trasplante. Si tiene diseminación extrahepática o metástasis a distancia, recomienda igual que pase a paliativo directamente. O si es un paciente que es multifocal o un pretext 3 o 4, igual quimioterapia o quimioembolización o alguna intervención radiológica. Y pues esto igual a modo de repaso, en este se compara hepatoblastoma, la neoplasia hepatocelular no clasificada y el carcinoma hepatocelular. Aquí básicamente están todas las diferencias, tanto citológicas del patrón, cómo está el hígado, cómo está el alfa-feto y la inmunohistoquímica de cada uno de los tumores. Entonces, pues ahí vale como a forma de repaso. Y hablando un poquito del fibrolamelar, como les mencioné, representa el 30% de los tumores o del carcinoma hepatocelular. Y este se considera pues como una entidad un poquito aparte del carcinoma hepatocelular clásico o no fibrolamelar, como se le conoce también. Este suele presentarse en adolescentes con un hígado sano. En este se suelen observar células grandes con nucleolos prominentes. El alfa-feto no suele estar elevada. Si se eleva, aproximadamente en el 10% de los casos y no llega a los mismos niveles ni de un hepatoblastoma ni de un carcinoma hepatocelular no fibrolaminar. Este se le denomina así porque a nivel de la histología suele tener un patrón laminar de fibrosis y como mencioné, o se le identifica esta translocación específica, la PRCACA, por Fish, es específica de esta variante fibrolamelar. Este suele ser más resecable al diagnóstico que la variante no fibrolamelar, hasta un 77 a un 88% de resecabilidad al diagnóstico. Este suele tener o dar muchas metástasis extrahepáticas hasta en un 60%. La recurrencia post-resección suele ser igual importante, hasta un 75% de los pacientes presenta esta recurrencia. Y la supervivencia a 5 años tenemos en pacientes que se reseca de un 58 a un 62%, sin embargo, suele presentar recurrencias y los pacientes que solamente se les hace trasplante de un 29 a un 55%. El mejor pronóstico en estos pacientes está asociado a que no tengan metástasis, que la resección completa, que la resección sea completa y que sean de mayor edad. Igual, pues aquí el comparativo de las características de la variante fibrolamelar y no fibrolamelar. El fibrolamelar igual ocurre en adolescentes o en adultos jóvenes, a diferencia del otro que ocurre en los niños. El fibrolamelar, tener un leve predominio más en mujeres que en la variante normal, que suele tener un predominio en hombres. No suele estar asociado a cirrosis. La alfa-fetoproteína no suele estar elevada, a diferencia de la variante no fibrolamelar. La multifocalidad no es tan frecuente, la metástasis extrahepática suele ser más común en el fibrolamelar, suele ser más resecado, o sea, suele ser más fácil resecar la resección completa en estos casos y la respuesta a quimioterapia suele ser mala en los dos. La supervivencia global a 3 años suele ser un poquito mayor en los fibrolamelares. Sin embargo, la supervivencia libre de eventos, como este suele tener más recaídas, suele ser un poquito mayor en el fibrolamelar. Y por último, otra de las patologías hepáticas poco frecuentes, tenemos el sarcoma embrionario indiferenciado. Como mencioné, en primer lugar está hepatoblastoma, en segundo lugar está el carcinoma hepatocelular y en tercer lugar de las neoplasias malignas hepáticas está el sarcoma embrionario indiferenciado. Este representa del 9 al 15% de los casos de todos los tumores hepáticos malignos y la incidencia es extremadamente baja, menor a un caso por millón por año. La edad habitual de presentación es entre los 6 a 10 años, aunque puede presentarse hasta los 15 años y tiene una leve predominancia igual en hombres.
Tiene una alta mortalidad si no se trata con un enfoque multimodal precoz. En cuanto a la presentación clínica, básicamente igual a todas los tumores hepáticos, una masa abdominal palpable que puede o no presentar dolor y distensión y este suele tener o suele ser característicos que tengan síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, vómito y anorexia. En cuanto a las características del tumor, suele ser bien delimitado en el lóbulo derecho del hígado y suelen ser bastante grandes. Suelen ser mayores de 10 centímetros con un crecimiento rápido y tienen tendencia a la ruptura tumoral. La metástasis extrahepática suele ser un poquito menor, de un 16 más o menos por ciento, a pulmón, pleura, peritoneo, diafragma, corazón y mediastino. En cuanto al diagnóstico, aquí vemos las imágenes principalmente en ultrasonido. Se vería una masa heterogénea que va a tener zonas sólidas y zonas quísticas, por lo que este tipo de tumor suele confundirse a veces con abscesos hepáticos. En tomografía o en resonancia suele ser una masa multiseptada, igual heterogénea, hipercaptante en T2 y de forma igual lo definen como una apariencia paradójica, es decir, se suele ver como un quiste, pero es sólida en realidad. Entonces, como vemos aquí, estas son dos tomografías diferentes de dos casos diferentes de este tipo de tumor. Y como vemos, es hipodenso en ambas tomografías. Aquí se pueden ver más o menos unos septos porque suele ser más o menos septada y dieran la apariencia de que fuera una masa quística, cuando en realidad, pues al momento de la cirugía es una masa sólida. El PET-CT puede ser útil en estos pacientes debido a que se detectan pues metástasis a distancia. En cuanto a la histología, el sarcoma embrionario suele ser encapsulado o tener una cápsula fibrosa, suele estar compuesto por células fusiformes, plemórficas y dispuesta como en fascículos. Y suele tener inclusiones hialinas y una matriz mixoide. Y en cuanto a la inmunistoquímica, positivo a vimentina, desmina, CD68 y alfa-1 antitripsina. Y negativo, pues principalmente voy a mencionar el EPAR1, CD34 y S100, que esto principalmente el EPAR1 nos diferencia de el carcinoma hepatocelular y pues los demás nos ayudan a diferenciarlo de otros sarcomas y de tumores neuroectodérmicos. En cuanto al tratamiento y pronóstico, tenemos que la base del tratamiento de esto es igual cirugía y quimio. La resección completa es el factor más importante, como en la mayoría de estos tumores hepáticos, porque la quimioterapia sola no es curativa. Los regímenes habituales, como este se trata de un sarcoma, no le vamos a tratar normalmente con un plado, sino que los regímenes que se utilizan para este sarcoma indiferenciado son BAC o BID, es decir, vincristina actino ciclo o vincristina doxo ifos. El pronóstico suele ser de un 70% más o menos, e igual los factores que nos condicionan a un mal pronóstico son las metástasis, la resección incompleta o que ocurra una recaída temprana. Bien, esto fue todo. Si tienen alguna pues, pregunta o comentario. Ah, sí. Muchas felicidades. Oye, ¿tienen alguna? A mí me pareció muy clara tu exposición, muy completa. Muchas parece un tratado. Bueno,